Imaginad, por un momento, que el mundo está dominado por solo unos pocos que lo controlan todo. Gobiernos, grandes empresas y medios de comunicación. Puede parecer improbable, pero ahora, imaginad que este pequeño grupo procede de otro planeta y que nuestros dirigentes se han aliado con ellos. Eso suena aún más inverosímil. Aún así, un elevado número de personas aparentemente cuerdas están convencidas de que es cierto. Les pertenecemos, controlan nuestras emociones y somos de su propiedad. Serían capaces de matar a gente. Hay pruebas de ello. Si se controla el sentido de la realidad, la mente humana se vuelve extremadamente manejable. ¿Alguien ha estado repartiendo pasteles de marihuana? ¿O es que estamos ante la mayor conspiración alienígena de la historia? Historias de ovnis. Conspiración extraterrestre. 16 de julio de 1945, el día en que explotó la bomba atómica. No hay duda de que fue un día histórico. Hay gente que cree que también fue el día en el que comenzó una conspiración alienígena para apoderarse de la Tierra. Parece ser que fue un acontecimiento que no pasó desapercibido fuera de nuestro planeta. La onda expansiva atravesó la galaxia y más allá. Desde que el fenómeno de los ovnis irrumpió en la vida pública a finales de los años 40, la gente se ha preguntado por qué ahora. Por supuesto, la respuesta en la que la mayoría pensó fue que entonces teníamos la bomba atómica. Cuando se accionó la primera bomba, se liberó tal cantidad de energía que probablemente se crearon ondas que atravesaron el sistema solar y puede que la galaxia. Otras razas más avanzadas reaccionaron tarde al descubrir que los niños habían encontrado las cerillas. Es cierto que no pasó mucho tiempo desde las explosiones nucleares en los 40 hasta que aparecieron los primeros avistamientos de ovnis. Creo que venía del espacio exterior. Era simpático. Según esta teoría, aquellos ovnis eran naves extraterrestres que llegaron como avanzadilla. Pronto establecieron contacto con nuestros dirigentes para negociar sus condiciones. Y si esta teoría es cierta, una conspiración internacional comenzó a esconder las pruebas de dicho contacto. ¿Es una tapadera que sigue en pleno desarrollo o eso es lo que creen algunos? Él es Peter Gersten, el abogado de todos los americanos. Cuando no está demandando a alguien, hace lo mismo que todos los demás abogados, enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos. Esta actitud se debe a que desde pequeño le han fascinado los ovnis. Otros se compran una pistola láser de juguete, pero Gersten no. En vez de eso, ha pasado gran parte de su carrera intentando demostrar que el gobierno estadounidense está escondiendo información sobre extraterrestres y el contacto con ellos. Soy el primero y el único abogado que ha conseguido llevar a juicio al gobierno de los Estados Unidos por documentos relacionados con ovnis. Su obstinada persistencia y su conocimiento de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos le llevó a publicar cientos de documentos inéditos. Habré presentado unas 10 demandas. Incluso cuando se hicieron públicos algunos documentos, siempre ocultaron parte de la información. Esta declaración jurada es un ejemplo perfecto. La mitad del documento está censurado. Si los ovnis no son una amenaza, si no poseen una tecnología tan avanzada, ¿por qué lo ocultan? ¿Por qué? Él afirma que esos documentos revelan la obsesión del gobierno estadounidense con los ovnis que comenzó durante los años 40 y 50. Revelan la existencia de comisiones gubernamentales que en un principio se fundaron para investigar los ovnis. Pero siempre se ha negado la existencia de estas organizaciones hasta que finalmente fueron desapareciendo una a una. A pesar del hecho de que el gobierno no ha dejado de afirmar que los extraterrestres no existen, parece que los propios alienígenas no captan el mensaje, porque, según Gersten, no paran de sobrevolar nuestro cielo en sus naves.
Uno de los casos que muchos han considerado la prueba de la conspiración ocurrió justamente en el patio trasero de la casa de Gersten en Phoenix, Arizona. Objeto volador no identificado sobre el valle. Un objeto con forma triangular. ¿Qué atravesó el cielo anoche? Las luces que vimos en Phoenix duraron entre 1 y 2 horas y nunca se ha realizado una investigación para determinar qué eran. ¿Qué es eso? No lo sé. Sobre las 10:30 había unas 7 luces que se colocaron en diferentes posiciones hasta formar un triángulo y que después se marcharon. Me parece increíble que algo así pueda ocurrir tan descaradamente en una gran área metropolitana y que no sea investigado. La historia captó el interés de la prensa local, pero la respuesta oficial afirmó que eran bengalas militares. Les quedaban unas cuantas bengalas en los aviones y tuvieron que deshacerse de ellas porque las normas prohíben que se aterrice con bengalas a bordo. Gersten volvió a los tribunales, pero ni siquiera él consiguió sonsacar una explicación mejor a las autoridades. La ley de libertad de información es impotente. Lo único que tienen que hacer es una búsqueda adecuada. Ellos afirman que la hicieron, no pudimos encontrar nada y el tribunal estuvo de acuerdo con dicha declaración. Para llegar al fondo de lo que el gobierno puede estar ocultando, necesitamos un infiltrado, alguien que haya visto pruebas sobre dicha existencia con sus propios ojos. Si estás involucrado en algo como esto, ¿con quién hablas? No puedes decírselo a tu familia, ni tampoco a tu mejor amigo. La prueba más convincente de que los alienígenas existen y de que los que están en el poder lo saben, sería ver a un extraterrestre charlando con alguien rico y poderoso, paseando subido en una limusina o siendo fotografiado con alguien famoso. Desgraciadamente, la ausencia de algo parecido hace que los que creen tengan que confiar en algo menos convincente como en rumores, y de esos hay muchos. Miré hacia arriba y vi 3 platillos volantes a unos 100 metros de altura. Nadie discrepa de que en los 40 hubo numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados. Incluso los escépticos están de acuerdo en que ha habido avistamientos, pero lo atribuyen a paranoias. ¿Qué pasa? ¿De qué huyen? Es el fin de todo. ¿Qué quiere decir? Después de todo, la Guerra Fría estaba en pleno auge. Los occidentales y los soviéticos se enfrentaron con armas secretas, aviones espía y otros artilugios militares. Los escépticos relacionaron los informes sobre ovnis con todo aquello. Por ejemplo, Nick Pope dirigió una investigación británica oficial sobre los avistamientos y digamos que no acabó muy convencido. Nada induce a levantar sospechas sobre que los extraterrestres hayan visitado la Tierra. Pero a veces se ha sugerido que hay una gran conspiración en marcha y que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. Bien, he dirigido proyectos sobre ovnis durante 4 años y puedo afirmar rotundamente que nada de lo que se dice es cierto. Aunque para los creyentes, cuanto más lo niegan los gobiernos, mayor será lo que tratan de encubrir. Recurren a la gente que afirma haber visto con sus propios ojos las pruebas de una conspiración alienígena. Algunos de dichos testigos afirman haber visto pruebas del intento del gobierno de encubrirlo todo. Ya sabéis, cosas como naves espaciales, soldados que las analizan y extraterrestres. Aquí hay alguien que afirma que vio eso exactamente. Clifford Stone pasó 20 años en el ejército americano. Durante la mayor parte de ese tiempo trabajó en un despacho. Eso no quiere decir que no le ocurriera nada interesante, porque según Stone, fue seleccionado para una operación de alto secreto. El objetivo, recuperar los satélites soviéticos derribados. Participé en operaciones de recuperación de satélites derribados o de restos de los mismos. Las operaciones se conocen por el nombre de Proyecto Moondust
y Operación Bluefly. Esos dos proyectos trataban de la recuperación de objetos de origen desconocido o de objetos que aguantaron la entrada a la atmósfera terrestre. Muchas de las recuperaciones eran rutinarias, pero en 1969 Stone afirma que pidieron a su equipo que investigara un objeto muy extraño. Durante ese tiempo, recibimos una llamada en la que nos pedían que reuniéramos a un grupo porque un avión o algo parecido había caído no muy lejos de donde nos encontrábamos. Cuando llegamos, la persona a la que me referiré como coronel estaba allí. Se acercó y me dijo que necesitaba que recuperáramos el contador Geiger y que registraran las lecturas del contador para después informarle. Le pregunté de qué se trataba y me respondió que si al llegar al lugar el avión veía algo fuera de lo normal, recordara que los soviéticos enviaban monos al espacio. Me dijo que si veía algún cuerpo no me preocupara, porque serían monos. Aquello era... Nunca había visto nada igual. Sabía que no era nuestra nave y que tampoco era una nave soviética. En cuanto llegué al lugar y pude observar el aparato, vi una pequeña puerta abierta con forma de riñón y una criatura tirada en el suelo. Seguí adelante y les dije que necesitaba un oficial. Necesitaba que un oficial viera aquello. Algo no iba bien. También les dije que aquello no era un maldito mono. Desde que dejó el ejército, Stone dice que ha estado intentando que el gobierno americano admita lo que dice que vio. El Departamento de Defensa sigue sin querer corroborar su historia. Sea cual sea la verdad, parece que cree firmemente en lo que dice. Pero hay que recordar que la gente afirma haber visto un montón de cosas extrañas. Tomemos como ejemplo a una familia eslovaca que en 1990 afirmó que habían sido visitados por la Virgen María, o los cientos de fieles del templo hindú del Reino Unido que juran haber visto una estatua bebiendo leche. Y en Michigan, decenas de personas afirman haber visto extraños niños demoníacos con sandías en vez de cabeza. La fe es algo muy divertido. Pero si por alguna razón Clifford Stone está diciendo la verdad, se genera una pregunta obvia. ¿Por qué los gobiernos esconden sus encuentros con extraterrestres? ¿Qué ganan con eso? Hay gente que cree que la respuesta está en la tecnología, y no me refiero a los tonos polifónicos. Richard Dolan es un escritor que lleva 10 años investigando las conspiraciones del gobierno. Creamos o no que los ovnis son de los nuestros o extraterrestres, está claro que se mueven con combustibles no fósiles. He hablado con cientos de personas y todos dicen que un objeto se detuvo sobre sus cabezas y que de repente despegó tan rápido como una bala sin hacer ruido. No hablamos de petróleo de 100 octanos, esto va más allá. La pregunta es, ¿de qué se trata? Entonces, si las naves extraterrestres utilizan una tecnología avanzada que nosotros desconocemos, ¿qué puede ser? Sabíamos que os lo preguntaríais. Tom Balone es miembro de un pequeño grupo de científicos que trabaja con varias teorías que explicarían cómo viajan las naves alienígenas, si es que lo hacen de una galaxia a otra. Estos platillos volantes recorren miles de kilómetros en segundos. Balone cree que los extraterrestres pueden viajar a años luz por el espacio porque han descubierto un tipo de energía inagotable. Eso significa que sería mucho más barata y más segura que cualquier combustible que encontremos en la gasolinera. ¡Perfecto! No podemos ni imaginarnos que los ovnis utilicen carburante espacial. Con eso ni siquiera se podría llegar a Marte. Tenemos que aceptar el hecho de que si existen naves que pueden realizar viajes interplanetarios y puede que interestelares, tienen que utilizar algún artilugio que convierta la energía ambiental en combustible.
o tienen una fuente de energía tan concentrada que puede durar durante viajes a años luz. Correcto. ¿Y cómo consiguen eso? Las investigaciones actuales sobre ovnis señalan diferentes avances utilizados para obtener energía y lo que llamamos propulsión, utilizando la antigravedad. Resolver el problema de la antigravedad ha desconcertado a las mejores mentes de la física, pero Tom se ha pasado muchos meses encerrado en la caseta de su jardín intentando resolverlo. Incluso ha construido una pequeña maqueta de un ovni. Una de las personas contactadas por un ovni afirma que vio un disco del mismo tamaño que la nave que tenía imanes en el borde exterior. Aquí tenemos un disco con imanes en el borde exterior que puede que sea propulsado de alguna forma mediante los imanes o gracias a algún artilugio que los utilice. Según Balloon, las mitades separadas de los ovnis pueden girar una al contrario de la otra para crear la energía necesaria que propulse la nave. Lo mejor de esta energía es que aparece de la nada. No es necesario ni siquiera quemar combustible para obtenerla. De hecho, es una auténtica creación de energía. ¿Entendéis por qué Tom no deja de darle vueltas, verdad? Según la teoría de la conspiración alienígena, cuando los extraterrestres trajeron esta energía a la Tierra, muchos humanos poderosos se molestaron bastante. Varias personas, como el periodista Jim Marrs, creen que los que tienen el poder no creen que esa energía ilimitada esté disponible para todos. Menudos aguafiestas. Pensad en las consecuencias. Si un tipo de energía completamente nuevo llegara de la noche a la mañana para sustituir al gas y al petróleo, la industria de estos combustibles se vendría abajo. Todo el Oriente Medio y las industrias automovilísticas se desmoronarían. Sería una época de gran agitación en nuestra sociedad. En un mundo dominado económicamente por el petróleo, Marrs afirma que un nuevo tipo de energía como este debilitaría los poderosos intereses económicos. No les importa que sepamos que existen los extraterrestres. Lo que les importa es que, si sabemos que hay extraterrestres, entonces también sabemos que hay tecnologías alternativas. Eso podría alterar los monopolios. Pero Marrs va más allá. Afirma que el gobierno y la gente del poder empezaron a encubrirlo todo antes de 1940. Vamos de camino a Aurora, Texas, donde, según la leyenda, una nave espacial se estrelló en 1897. Esta es la Comisión Histórica de Texas, el indicador del estado del que te hablaba. Las tumbas más antiguas datan de principios de 1860. El lugar también es famoso por la leyenda de que una nave se estrelló cerca de aquí en 1897 y que el piloto, que murió en el accidente, fue enterrado en este lugar. Por supuesto, la única prueba que hay es la leyenda. Justo debajo de ese roble es donde se encuentra el cementerio. Pero no hay ninguna marca, así que supongo que soy una de las últimas personas del mundo que saben exactamente dónde está la tumba. Ahora que tú también lo sabes, seguro que querrán matarte. Estaba justo aquí. Alguien robó la lápida en 1973. Creemos que fue cosa del gobierno. Tengo razones para pensar que es cierto, porque no hace mucho conocí a una mujer que creció muy cerca de aquí y me dijo que se había encontrado con algunos agentes federales en el cementerio. Le pregunté que si fue en el 73 y me respondió que no, que fue en los 50, cuando aún era una niña. La experiencia de Jim en Texas le llevó a seguir comparando sus hallazgos con los de otras personas y detectó un patrón de encubrimiento. Os preguntabais cuánto tiempo tardarían en aparecer los hombres de negro, ¿no? Bien, pues aquí llegan. Si alguien ha tenido alguna experiencia relacionada con ovnis, a veces recibe visitas de extraños hombres vestidos de negro, que uno, le preguntan cómo fue exactamente la experiencia, y dos, le advierten que si sabe lo que le conviene, no hablará del tema. Ahora vamos a aclarar las cosas. Según Marrs y otros muchos, hay una conspiración a nivel mundial para encubrir los contactos con extraterrestres, porque los gobiernos no quieren sacar a la luz la tecnología que han aprendido de ellos.
¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Por qué los gobiernos o las compañías petrolíferas no utilizan este tipo de energía y la venden? De todas formas, si quisieran encubrir contactos con extraterrestres, se encargarían de borrar cualquier rastro. Pero, puesto que las personas involucradas están muertas, no hay forma de que podamos saber con seguridad si realmente ocurrió. Lo que de verdad necesitamos es encontrar a alguno de esos hombres de negro. Pues, ¿sabéis qué? Hemos encontrado a alguien que afirma haber trabajado para una organización militar secreta. Se encargaba de realizar parte del encubrimiento. Es curioso que quiera mantener el anonimato. Fui entrenado por la Agencia Central de Inteligencia y por la Agencia de Inteligencia para la Defensa. Durante mi carrera en la DIA, investigué los avistamientos de objetos voladores no identificados por toda la zona suroeste de los Estados Unidos. Realizamos operaciones de contrainteligencia con las personas que estaban a punto de descubrir la verdad sobre programas clasificados. Algunos las llamaban operaciones de desinformación, pero se las llame como se las llame, era una forma legítima de alejar a la gente de las operaciones clasificadas. Este presunto agente secreto nos cuenta exactamente por qué los militares querían esconder sus contactos con los alienígenas. Aunque hubo indicios oscuros de alianzas militares con extraterrestres, él se alegra al reconocer que conoció a varios alienígenas. Miden poco más de 1 metro y tienen los típicos ojos grandes. Vienen de un planeta en el que el sol brilla con fuerza, así que tienen los párpados dobles. No tienen orejas, solo una abertura a cada lado de la cabeza. Pasa lo mismo con la nariz y la boca. No tienen dientes. Los órganos internos son simples. El corazón y los pulmones son básicamente uno solo. El sistema digestivo también es simple. No voy a discutir sobre eso. Hay un montón de información que ojalá no supiera. Ahí está, un agente secreto que tenía muchas ganas de ser entrevistado. Se negó a mostrarnos ninguna prueba que respaldara sus palabras, y nosotros tampoco pudimos encontrar nada. Pero si es cierto que hizo lo que dice, ¿cómo puede dormir por la noche? No tengo ningún problema de conciencia, no. Todo lo que hice fue en servicio del gobierno. La desinformación, en este caso, era legítima. Teníamos permiso para realizar aquellas operaciones. Hice mi trabajo y lo hice bien. Estos hombres no son oficiales, no existen dentro de la estructura de nuestra sociedad. Son los agentes que tienen que estudiar los fenómenos relacionados con los ovnis. Están aparte. Bien. Puede que el agente X esté diciendo la verdad y sea un hombre de negro. Si es cierto, tenemos una exclusiva. ¿Cuándo comenzaron los encubrimientos? Quizá los alienígenas no aterrizaron aquí por primera vez en 1940 ni tampoco en 1890. Porque puede, solo puede, que los alienígenas lleven entre nosotros mucho tiempo. Y cuando decimos mucho tiempo, queremos decir mucho, mucho tiempo. Llevan dirigiendo el mundo desde el principio de los tiempos. Y han guardado muy bien el secreto. La gente se ríe y afirma que es imposible. Podéis reíros, no me importa. Si de verdad os interesa lo que pasa en el mundo, este es un fenómeno que es necesario observar porque realmente hay algo que ver. Entonces, tenemos comisiones gubernamentales secretas que investigan la presencia de ovnis en el cielo. Operaciones militares secretas que recuperan naves derribadas y a sus tripulantes alienígenas. Agentes gubernamentales siniestros que aterrorizan a la gente. Pero en términos de conspiración, estamos solo en la punta del iceberg alienígena. Me desperté y allí estaba, a unos centímetros de mi cara. Me asusté mucho. La operación que estamos observando no es muy usual. Los implantes son raros. Porque, según algunas personas, los alienígenas no solo han aterrizado, sino que controlan el mundo. ¿Qué? Sí. Este hombre lo cree así. Es David Icke. Icke suele hablar en salas llenas a rebosar sobre las implicaciones reales de su teoría.
El poder que los seres de los que voy a hablar hoy utilizan para manipular, controlar y masacrar a muchos de nosotros cada vez más, es el poder que nosotros les damos día a día. No siempre ha sido un teórico de la conspiración a tiempo completo. Empezó como jugador de fútbol y comentarista deportivo para la BBC. Kenny Dalglish, del Liverpool y de Escocia. Pero siempre se sintió turbado por algo. Desde niño he tenido la misma sensación. No podía expresarlo con palabras. Tenía la impresión de que debía hacer algo. Cuando empecé a destacar en el fútbol y me dediqué a ello profesionalmente, pensé que se trataría de aquello, pero siempre sentí que faltaba algo más. No podía expresarlo con palabras. No me sentía realizado. Ike miraba al mundo y sentía que algo no iba bien. Al principio no sabía lo que era, pero en el fondo algo no encajaba. ¿La pobreza mundial? ¿El calentamiento global? ¿El sistema capitalista? No, algo aún más profundo. Se convenció de que todo lo que iba mal en el mundo podía explicarse con una idea básica, que una élite minoritaria despiadada se había hecho con el control del planeta. Esta élite está formada por un grupo secreto de familias que ejercen el control sobre el mundo político y económico. Su nombre, los Illuminati. Bueno, el nombre Illuminati significa los iluminados. Es un término muy apropiado porque están iluminados por la sabiduría que el resto del mundo no tiene. Ike estaba convencido de que estas familias no eran solo una élite tiránica cegada por el poder. No, había un pequeño detalle que les distinguía de todos nosotros. Lo que hice fue hacerme la siguiente pregunta. ¿De dónde proceden los Illuminati y quién los controla? Entonces volví miles de años atrás, hasta antes de Cristo, y empecé a darme cuenta de otra cosa: los cruces entre humanos y seres no humanos. Ike afirma que hace miles de años los alienígenas llegaron a la Tierra y que probablemente se cruzaron con las familias dominantes de las sociedades primitivas, creando híbridos alienígenas y humanos. Los híbridos y sus descendientes controlaron el planeta y todo lo que había en él. Si eso no da ya bastante miedo de por sí, Ike asegura que siguen escondidos entre nosotros, que viven cientos de años y que se alimentan de carne humana. Nadie es perfecto. En el caso de que os lo estéis preguntando, el símbolo sagrado es la pirámide. Según Ike, no es casualidad haber encontrado construcciones con forma de pirámide desde México y Perú hasta Egipto y la antigua Babilonia. ¿Cómo sabemos de la existencia de estos seres? Según Ike, las sociedades más secretas de todas utilizan códigos especiales para comunicarse, como los símbolos sagrados de las pirámides. En el billete de $1 hay un símbolo de los Illuminati que confirma justamente lo que estoy diciendo. En la estructura de la pirámide, justo encima, está el ojo que todo lo ve. Es el toque final de la pirámide, de los iluminados, iluminados por la sabiduría que arrebatan al resto del mundo. La razón por la que estos seres tan reservados de nuestro planeta utilizan un lugar tan poco secreto para comunicarse, nadie la sabe. Esos detalles no han evitado que David Icke venda miles de libros, aunque se haya criticado la utilización que hace de la palabra Illuminati. El mismo término fue utilizado en el pasado por extremistas de derechas para referirse a la conspiración a nivel mundial llevada a cabo por los marxistas, los masones y los judíos. Algunos sostienen que solo está despertando antiguas paranoias. ¿Quiénes son los híbridos alienígenas humanos y cómo podemos distinguirlos si los vemos? Aparentemente, entre ellos están George Bush, Tony Blair e incluso la reina de Inglaterra. Y nosotros pensábamos que era alemana. Parece ser que todos son descendientes de los primeros híbridos alienígenas.
De hecho, lo que ocurre es que las familias de Illuminati son los representantes genéticos en el planeta de los dioses reptiles. ¿Reptiles? Sí. Los alienígenas que llegaron a la Tierra hace mucho, mucho tiempo no se parecían a la reina de Inglaterra. De hecho, tenían aspecto de reptil. Incluso cuando se cruzaron, no desapareció del todo la parte reptil. Creo que la respuesta a por qué son reptiles es ¿por qué no? Es solo una forma mediante la cual expresan cómo son exterior y también interiormente. Los Illuminati encubren su naturaleza reptil con un disfraz humano, pero en ocasiones, debido al esfuerzo de enmascarar su parte reptil, algunos se ven superados y dejan caer la máscara. Déjame ver cómo eres realmente. La gente encuentra difícil distinguir a una entidad reptil con lo que nosotros llamamos una mente inteligente. He hablado con cientos y cientos de personas por todo el mundo. He viajado a más de 40 países en mi investigación y todos me han hablado de lo mismo. De gente que generalmente ocupa posiciones de poder, aunque no siempre, que se transforma de ser humano a reptil y después al contrario. A veces la transformación dura segundos y otras veces un poco más. La teoría de Icke le ha convertido en una estrella en el mundo de la conspiración. Pero otros ufólogos más importantes se mantienen escépticos ante sus teorías. Después de haber trabajado en el mundo de las relaciones públicas y la comunicación, no estoy muy seguro de que vaya a hacer amigos ni a tener más influencia por llamar reptil caníbal de 200 años a la reina madre de Inglaterra. Sea cual sea la verdad, no hay duda de que Icke ha dado con algo que la gente siempre ha sentido. La sensación de que no controlan ni sus vidas ni la sociedad, pero es discutible que esos temores sean apaciguados por el hecho de que el mundo está controlado por lagartos. La teoría de Icke de que los lagartos tienen el control ha tenido un efecto importante. Mientras hace 20 o 30 años todos los avistamientos de alienígenas hablaban de hombrecillos verdes, ahora las historias de extraterrestres han empezado a cambiar. Lo que está de moda es ver a un lagarto. Por ejemplo, Mona Kemka es seguidora de Icke. Ha leído todos sus libros. Y, coincidencia o no, también ha visto lagartos. Le hicieron una visita. Me llamo Mona Kemka y tengo 55 años. He sido enfermera en un psiquiátrico durante 30 años. Y llevo 10 viviendo sola. Hace 12 años, Mona tuvo su primera experiencia con reptiles. En 1994, un reptiloide apareció en el salón. Medía casi 2 metros, con la cintura delgada y unas enormes piernas musculosas. Aquel ser podría matar a 5 hombres de un golpe. Estaba dormida porque había trabajado en el turno de noche. Me desperté. Y allí estaba, a unos centímetros de mi cara. Me asusté mucho. Me levanté de la cama gritando. Se me apareció durante unos 6 segundos. Me quedé gritando en la cama y entonces desapareció. Me incorporé y empecé a reírme como una histérica. No porque me pareciera divertido, sino porque estaba muy nerviosa. No sabía a quién llamar. Pensé que ni siquiera mi madre me creería. ¿Qué está pasando? ¿Realmente Mona ha visto un extraterrestre reptiloide o solo lo cree? ¿Acaso tienen algo que ver los libros de Icke? No me creo todo lo que leo. Asimilo la información e intento sacar mis propias conclusiones. Pero David Icke dice la verdad y yo ni siquiera le conozco. Solo digo que me alegro de que ese hombre esté ganando importancia en este país. Algo que ayudaría a convencer al resto del mundo sería que Mona o alguna otra persona tuviera pruebas físicas como algún resto del cambio de piel de un reptil.
Desgraciadamente no es así. Pero eso no significa que no haya pruebas físicas de alienígenas o de los cobardes intentos de controlar el mundo. Eso si creéis a este hombre. Asegura tener pruebas. No se puede afirmar la aparición de entidades extrañas en mitad de la noche o a plena luz del día que hayan venido para abducir a alguien y hacerle diferentes cosas sin tener ninguna prueba de que eso sea cierto. Darrell Sims trabaja como investigador privado en Texas. Pero tiene otra habilidad muy diferente. Ha pasado los últimos años trabajando con gente que afirma que les han colocado una sonda alienígena. Es un tipo normal y corriente. Lo primero es decir que todas son muy diferentes. Las hemos encontrado en los ojos y también en los pies. Algunas son tan grandes como nueces, de 2 centímetros, o colocadas cerca del corazón del abducido. Las he encontrado de muchos tipos y en diferentes lugares, incluso en el cerebro. Algunas son tan grandes como la falange del pulgar. Desaparecen en un año. ¿Qué son? Es una buena pregunta. ¿Y para qué se utilizan? También lo es. Sims afirma que ha extirpado muchos de esos implantes y ha accedido a mostrarnos un vídeo en el que está en plena acción. Lo que estamos viendo aquí es a Patricia bajo anestesia hipnótica. Le hemos dado una serie de indicaciones. Se irá relajando poco a poco, cada vez más. Se está preparando para la intervención quirúrgica que realizaremos en el pie. Aquí están haciendo la incisión. La operación que estamos observando no es muy usual. El proceso ha durado 1 hora más o menos. No hemos podido encontrar el objeto que vimos tan claramente por rayos X. Parece que ha encogido. Aquí está extrayendo un objeto en forma de T. Encontraron el objeto envuelto en algo extraño. Estaba muy duro y era muy resistente. No mostraba signo alguno de inflamación. En otras palabras, el objeto no tenía nada que ver con el cuerpo de Patricia. En absoluto. El objeto era un cuerpo extraño. Darrell Sims no tiene ninguna formación médica, pero afirma que el objeto que extirparon del cuerpo de Patricia estaba diseñado para controlar su mente. La razón de que se lo implantaran en el pie es un tema diferente. Eso es cosa tuya, Darrell. En mi opinión, los efectos secundarios de estos objetos están basados en descubrimientos anteriores. Creemos que los niveles de serotonina y dopamina o neurotransmisores han sido alterados en algunos abducidos. Cualquier neuropsicólogo o neurólogo puede afirmar en un momento que cualquiera que controle la serotonina, la dopamina o el potasio, cualquiera que controle esos neurotransmisores, especialmente la serotonina y la dopamina, te controla. Controla las emociones, por lo que, básicamente, le perteneces. Darrell no nos permitió hacer pruebas sobre el pequeño implante, así que no sabemos con seguridad qué era. Cualquiera se preguntará cómo un alienígena tan reservado ha podido ser descubierto por un investigador privado de Texas. Lo que sí sabemos es que Darrell no es objetivo al 100%. Me di cuenta de la presencia de extraterrestres en 1952, después de una abducción cuando tenía 3 años y medio. Más tarde, lo que hizo que me tomara más en serio las investigaciones sobre estos fenómenos fue que abdujeron a mi hijo con 6 años. En aquel momento me di cuenta de que podría vivir con mis problemas de abducciones, pero cuando se trata de mis hijos, me lo tomo como algo personal. Los dioses lagartos alienígenas alimentan la desconfianza y el miedo. Los implantes controlan la mente y poderosas familias híbridas de alienígenas y humanos dirigen el mundo. Vaya por Dios. Una pregunta sigue en el aire. Si hay gente que ve extraterrestres, ¿por qué no los vemos todos? Puede que la respuesta resida en la ciencia moderna. La gente empieza a darse cuenta de que el mundo no es un poco diferente a como ellos creían, sino que no tienen nada que ver. Hemos llegado muy lejos en cuanto a la comprensión de los fenómenos extraterrestres, pero aún no tenemos una respuesta definitiva. En los 50 la gran pregunta era, ¿vienen de Marte o vienen de Venus? En los 90 y en la actualidad somos más sofisticados y nos preguntamos si vienen de una dimensión diferente.
Sin pruebas concluyentes, las personas más escépticas y racionales nunca creerán que los alienígenas nos controlan a nosotros y al planeta. Pero, ¿qué pasa si nunca consiguiéramos pruebas porque la forma en la que vemos el mundo está equivocada? Es normal que la gente me pregunte si los reptiles u otros seres existen porque no los vemos. Bien, tiene que ver con la frecuencia. Por ejemplo, si enciendo la radio, puedo sintonizar una emisora. Si muevo el dial, encuentro otra emisora diferente. Eso no significa que la emisora anterior haya dejado de existir ni de emitir. Continúa retransmitiendo, pero yo ya no la sintonizo. Estamos hablando de lo que llamamos realidad física. Las emisoras de radio están situadas en una realidad particular. Las entidades reptiloides parecen tener el conocimiento de cómo moverse entre dimensiones. Somos invisibles, Adam Penner. No puede vernos. Lo que ocurre es muy simple. No es ningún gran misterio. En realidad es muy sencillo. Según David Icke, los alienígenas controlan algún tipo de tecnología que les permite pasar del mundo visible a las misteriosas dimensiones invisibles. ¿Práctico? Por supuesto. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Sería igualmente posible afirmar que un gran grupo de seres extraños se esconde en dimensiones ocultas. Fantasmas, hombres lobo, Elvis, y nadie podría decir lo contrario. Sin duda, esta teoría de encubrimiento de alienígenas figura entre las más extrañas. Bueno, no del todo. Nick Bostrom es profesor de filosofía en la Universidad de Oxford, lo que significa que piensa mucho como el cerebrito que es. Sabemos mucho sobre lo que está justo delante de nuestras narices, pero lo más importante es que a pesar de lo que se crea, lo que ven no es cierto, es una invención. Bostrom se ha inventado varias teorías muy divertidas. Una de ellas trata sobre extraterrestres y ordenadores. Hace 40 años, los ordenadores que teníamos eran así. Hoy en día, son así. Un pequeño portátil tiene más potencia que el mayor de los ordenadores antiguos, y cada día se van haciendo más potentes y rápidos. Bostrom cree que estamos en la edad de piedra en comparación con lo que los ordenadores extraterrestres pueden hacer. De hecho, sus ordenadores pueden estar tan avanzados que cree que todos podríamos estar viviendo dentro de ellos, igual que en Matrix. Una de las cosas que tendría una civilización tecnológicamente madura sería una enorme potencia computacional. Utilizando una milésima parte de su poder durante un solo segundo, podrían crear la simulación de una mente humana que jamás haya existido. Según Bostrom, las simulaciones de realidad virtual serían tan convincentes que podríamos estar viviendo en una. Entonces, ¿estamos todos atrapados en una PlayStation extraterrestre? Casi con toda seguridad, estamos viviendo en una simulación por ordenador, lo que significa que el mundo que vemos a nuestro alrededor, todos nuestros sentimientos y todas nuestras acciones, ocurren en una realidad simulada virtualmente que se realiza desde un ordenador, construido por alguna civilización extremadamente avanzada. He llegado a sentir que vivimos en un mundo como el de Matrix. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llega la simulación? No me creo nada de esta realidad. Creo que es una ilusión, una realidad holográfica. Es el producto de la tecnología de alguien o de algo. Todo es posible. Ahí está. Durante un siglo o más, la gente se preocupaba de que los extraterrestres tuvieran su propio planeta y que vinieran a conquistarnos. Este miedo generó un montón de elaboradas teorías sobre conspiraciones. Algunas relacionaban al ejército y otras mencionaban un encubrimiento del gobierno. Incluso se discutía sobre si los alienígenas se habían cruzado con los humanos y si se enviaban mensajes secretos. Ahora parece que el esfuerzo por investigar todas esas conspiraciones ha sido una completa pérdida de tiempo. El planeta Tierra, todo lo que hay en él, y de hecho todo lo que compone nuestra realidad, puede ser únicamente el producto de un juego de ordenador extraterrestre. No necesitan llegar hasta aquí para apoderarse de nosotros. Pueden llevarnos hasta ellos. Así que sonreíd, porque en algún lugar de otra galaxia alguien os está observando.